Dante, en la fase previa, en la preproducción, podríamos decir, de esta conversación que estamos teniendo, la temática que me presentabas era, a ver, los evangelios, historia o mito. Y hay veces que los que no estamos versados en estas materias, ¿no es cierto? Como que no sabemos que existe una diferencia cuando escuchamos historia y cuando escuchamos mito. Pero no somos capaces quizás de poder ser concretos a la hora de definir y diferenciar ambos conceptos. ¿Cuál es la diferencia entre historia y mito, Dante? Bien, lo primero que habría que precisar es que hay diferentes acepciones de la palabra mito. Por ejemplo, en ciencias sociales como la antropología o la sociología, hay incluso debates académicos sobre la definición de la palabra mito. Bajo ciertas acepciones se puede entender por mito la forma en que culturas antiguas quieren transmitir verdades muy profundas sobre la realidad. En esto, esas culturas antiguas pueden utilizar lenguaje alegórico sin que eso signifique que deje de haber una verdad objetiva detrás de ese lenguaje alegórico. Desde esa perspectiva se puede aceptar que en los mitos podrían haber elementos históricos. Pero hay otra acepción de la palabra mito, que es la acepción que más comúnmente utilizamos en el habla común, que es como sinónimo de fábula. Y cuando se entiende como sinónimo de fábula, sería como cosa inventada, como cosa que no está ubicable en tiempo-espacio real. Entonces, desde esa acepción, desde la segunda acepción, el mito sería sustancialmente diferente a la historia porque la historia implicaría un conjunto de eventos en el marco tiempo-espacio. O sea que potencialmente son observables. Obviamente nosotros no los podemos observar ahorita en tanto no tenemos una máquina del tiempo, pero potencialmente en cuanto ocurrieron en un marco tiempo-espacio podrían ser observados. Potencialmente. En cambio, la fábula es simplemente un invento de la mente, no un dato objetivo de la realidad ubicado en tiempo-espacio. Fantástico. Ahora te pregunto, ¿no? Con respecto a esta diferencia y a esta forma de concebir la palabra mito y apuntando lo que fue la primera descripción que haces de ella, mi pregunta es la siguiente. Dado esa idea de lo que es el mito, para nosotros los cristianos, ¿no? Defender la historicidad, ejemplo, de la vida de Jesucristo, su muerte y su resurrección, no tendría ningún tipo de problema si es que encontramos ese tipo de mito, ya sea en el caso de Jesús o en cualquier otro caso, ejemplo del Antiguo Testamento. Si concebimos el mito tal y como vos lo describiste al principio, no existiría ningún tipo de problema porque nos apuntaría a algún tipo de hecho en la historia, ¿o me equivoco? Lo que habría que hacer sería ver de establecer cuáles son los elementos objetivos. Porque claro, si tomamos la primera acepción, lo que estaría diciendo es que el mito tendría que ver con las formas en que las culturas antiguas narran determinadas verdades objetivas. Entiendo. ¿Qué implica esto? Las culturas antiguas no tenían la misma concepción de la historia que tenemos en época moderna. De hecho, la historia como ciencia es un constructo de Occidente más o menos en el siglo XVIII. Dicho esto, cuando uno habla de reporte histórico, pues la forma en que se comienzan a escribir los reportes históricos o la narración de los hechos históricos a partir de que la historia se autoconcibe como ciencia o como rama del saber, es diferente a como se hacía en la historia antigua. En el caso de la historia antigua, sus formas de lenguaje, sus formas de narrar son distintas. Entonces ahí uno de lo que requiere es de la crítica textual. La crítica textual que le permita distinguir los elementos objetivos. Pero acá es muy importante tener un marco filosófico en el cual uno no sea un escéptico en el sentido religioso, sino que debemos tener una crítica textual cristiana sana. ¿A qué me refiero con eso? Si nosotros partimos de la idea escéptica a nivel filosófico de que los milagros no son posibles, entonces cualquier hecho milagroso del Antiguo Testamento lo vamos a descartar porque no podría ser posible. Pero eso no es un argumento histórico, sino que es simplemente la verificación de un prejuicio filosófico. Claro. Entonces, cuando yo hablo de aplicar la crítica textual para filtrar los elementos del lenguaje o las formas de narrar de la historia antigua, a lo que me refiero es a un análisis de los textos, un análisis de los contextos, pero no desde la negación filosófica de la posibilidad de lo sobrenatural o claro, del carácter inspirado de las escrituras, al menos para la perspectiva de un cristiano.
Entiendo completamente. Ahora, a ver, vos hiciste hincapié en algo que a mí me parece súper interesante y que tiene que ver con cómo se concibe el conocimiento histórico post-ilustración, ¿no? Es como que sufre la rama de la historia una especie de revolución, porque la manera de verificar la historia o la atención misma de la gente hacia la historia cambia radicalmente. De ahí en adelante fue que se empezó a poner en tela de juicio el tema de los evangelios o el destino propio de Jesús, ¿no? Dado esto, dado que nos encontramos en tiempos completamente distintos, recién hacías referencia a cómo en la antigüedad se relataba la historia, cómo quizás en ciertos puntos hasta se mezclaba con este mito que era necesario para comunicar y demás, y hoy con nuestra forma de estudiar la historia y los requisitos que tenemos como investigadores históricos a la hora de encontrarnos delante con un texto, ¿no es cierto?, con un documento. Nosotros hoy podemos afirmar que los documentos de los evangelios son fiables a la hora de descubrir o querer conocer la historia con respecto a Jesús. Sí, creo que sí lo podemos afirmar con mucha solidez. La metodología sería la siguiente. Lo que hay que tomar primero en cuenta es que se tiene que tener algún criterio de demarcación entre lo que es históricamente fiable y lo que no es históricamente fiable. Ese criterio de demarcación no debe estar artificialmente amarrado a aprobar los relatos religiosos, pero tampoco debe estar artificialmente amarrado a desaprobar los relatos religiosos. Claro. Debe ser un criterio general que nosotros podamos aplicar a cualquier tipo de hechos históricos, tengan o no implicancias religiosas. Totalmente. Entonces, el historiador militar Chauncey Sanders plantea el llamado criterio de las 3 pruebas para examinar la fiabilidad histórica de documentos antiguos. En específico, estas 3 pruebas son la prueba bibliográfica, la prueba de la evidencia interna y la prueba de la evidencia externa. Estas 3 pruebas se pueden aplicar para analizar cualquier documento que pretenda ser histórico, desde, no sé, las antigüedades judías de Flavio Josefo o el Evangelio de Mateo. Entonces, una vez que aplicamos ese criterio, podemos decir desde los mismos estándares de la historia secular si es que los evangelios son fiables o no. Y cuando le aplicamos estos criterios, resulta que los evangelios salen muy bien parados. Rápidamente, la prueba bibliográfica, primera, se basa en examinar qué tan confiables son los manuscritos que nos han llegado hoy en día de los documentos históricos. Si, por ejemplo, los documentos se comenzaron a redactar varios siglos después de los hechos históricos, o si solo tenemos las copias de 2 manuscritos que vienen varios siglos después respecto al redactado del original, entonces hay poca fiabilidad en términos de la prueba bibliográfica. En el caso de los documentos del Nuevo Testamento y de los Evangelios en específico, pasa muy bien la prueba bibliográfica, porque resulta que uno de los casos más remarcables de cantidad de manuscritos antiguos de un documento es la Ilíada, que tiene 647 manuscritos. En el caso del Nuevo Testamento, tenemos 24.000 manuscritos aproximadamente. Te entiendo. ¿Hola? A ver, se nos cortó Dante. A ver, un segundito nada más. Perdón, a ver. Dante, ¿estás ahí? ¿Me escuchan bien? Sí, ahora sí, te nos quedaste congelado. Justo arrancabas con el tema de la Ilíada. Sí. Estaba hablando sobre el padre de la historia. El considerado padre de la historia antigua es el historiador griego Herodoto. Y resulta que Herodoto escribió pues sobre un conjunto de guerras que hubo en la antigüedad, pero de acuerdo a lo que reporta el académico F.F. Bruce, los manuscritos que nosotros tenemos de los escritos de Herodoto son de 1300 años después de los originales. Y aún así él se lo considera el padre de la historia y nadie le está disputando ese título. En el caso de los evangelios, tenemos manuscritos de prácticamente todo el Nuevo Testamento en un rango de aproximadamente 300 años. Esto es importante porque tal vez a alguno le suena como que 300 años es mucho, pero cuando uno estudia académicamente la historia, se encuentra con lo siguiente que reporta Donald Byrd, que en general en los documentos antiguos, el rango entre el documento original y los manuscritos de los que disponemos suele ser de 300 a 1500 años.
Entonces, el hecho de que los documentos neotestamentarios estén en un rango de 300 a menos es una ventaja. Asimismo, nosotros nos encontramos con que Clemente de Roma, en su carta a los Corintios, fechada por la mayoría académicos en torno al año 96 después de Cristo, cita al Evangelio de Mateo, al de Marcos y al de Lucas, y adicionalmente a 8 epístolas del Nuevo Testamento. Para que la cite, obviamente esos documentos ya tendrían que haber estado escritos en la época. Entonces, en términos de prueba bibliográfica, cercanía de los hechos respecto de que se pongan en escritos y cantidad de manuscritos disponibles, el Nuevo Testamento sale muy bien parado. La segunda prueba es la de la evidencia interna. Se basa en analizar el documento por sí mismo y ver si tiene elementos que nos lleven a pensar en honestidad o deshonestidad de parte de los autores. En el caso del Nuevo Testamento, nos encontramos que se narran muchos hechos vergonzosos y eso muestra mucha honestidad. Me explico. En el Nuevo Testamento encontramos narrado lo siguiente, que los apóstoles discutían entre sí para ver quién era el primero, claro, que pedían a Jesús que haga bajar fuego del cielo para que destruya un grupo de gente, que cuando Jesús les pidió encarecidamente que lo acompañasen a orar en el huerto de Getsemaní, se quedaron dormidos 2 veces. Se menciona que habían graves casos de inmoralidad sexual en la iglesia de Corinto, eso lo explica Pablo, que había disputas en la comunidad de los Gálatas. Entonces, tenemos muchos hechos vergonzosos, también abusos en la cena del Señor, que reporta Pablo en 1 Corintios capítulo 11. Ahora bien, si los evangelios fuesen un mito, si todo esto fuese un invento, pues, ¿por qué poner ese tipo de hechos? Jamás, en un invento no se habrían puesto cosas que hagan quedar tan mal a los primeros cristianos y especialmente al grupo principal de los primeros cristianos, que serían los apóstoles. En consecuencia, el hecho de que se narren estos hechos vergonzosos apunta a que el relato sería sincero, sería genuino. Entiendo. Asimismo, es extraordinaria la exactitud del evangelista Lucas. En Lucas, capítulo 3, versículo 1, uno se puede quedar impresionado de la cantidad de referencias históricas que da Lucas. En el año tal, del reinado de tal, siendo sumos sacerdotes tales, y siendo el prefecto y el procurador y no sé cuántos. A ver, si el relato de Lucas fuese un mito, si fuese un invento, al dar tantos datos históricos de gente concreta y épocas concretas, está dando un montón de elementos para que cualquiera lo refute, para que cualquiera muestre, no, esto no puede ser, porque en esa época el gobernador no era este, o no existió el otro, o no hay consistencia. El hecho de que Lucas haya sido tan detallado en dar esas especificidades es muestra de que estaba bastante confiado en la fiabilidad de su propio relato. Entonces, en términos de evidencia interna, el Nuevo Testamento queda muy bien parado. Finalmente, en términos de evidencia externa, de lo que se trata es de ver si lo que narra el documento se corresponde con las verificaciones externas que podemos tener por otros escritos o por fuentes arqueológicas. En ese contexto, nosotros nos encontramos con que en el Nuevo Testamento se narra la existencia y acción de múltiples personas, Pilatos, Caifás, Herodes el Grande, Herodes Agripa II, etc. Y también se narran varios lugares, el estanque de Betesda, el estanque Siloé, la casa de Pedro, una sinagoga construida por un centurión romano que amaba a los judíos. Entonces, se habla de muchos eventos específicos, personas específicas, lugares específicos. Y durante determinados tiempos, especialmente en el siglo XIX, se decía como que Pilato no existió. Y como Pilato no existió, no hay evidencia de Pilato, entonces los evangelios no serían fiables. O que no existió ningún pueblo llamado tal, o que no existió tal personaje histórico, o que no existió tal estanque. Pero luego la investigación arqueológica, especialmente durante el siglo XX, se ha encontrado con que muchas de las cosas que los críticos del Nuevo Testamento decían que no existían en el siglo XIX, se ha verificado que sí existían en el siglo XX. Y en la medida en que está siguiendo la investigación arqueológica, se están encontrando más cosas narradas por el Nuevo Testamento y de forma consistente con lo que dice este documento. En consecuencia, el Nuevo Testamento pasa también la prueba de evidencia externa. Pero si pasa la prueba, las 3 pruebas, entonces, de acuerdo a los propios estándares de la historia secular, no por un tema de sesgo religioso, hay que decir que son históricamente fiables. Wow, qué buena onda. A ver, se me vienen miles de preguntas, ¿no? A ver, ¿me la podés responder como un académico, apelando a las evidencias y demás?
es correcta ese tipo de respuesta, como también de manera personal a esta pregunta, ¿no? Si la querés hacer de ambas, yo encantado de la vida. ¿Por qué sos cristiano, Dante? Bien. Tendría que hablar de mi proceso de conversión al cristianismo, y yo en ese análisis sobre mi propio proceso distingo dos niveles: lo que es mi convencimiento de la verdad del cristianismo y lo que es mi conversión al cristianismo. Y yo distingo los procesos. No son procesos separados, pero sí distintos. En mi caso, primero vino el convencimiento. Por convencimiento, entiendo lo siguiente, que uno desde el análisis racional de los documentos, de los argumentos, de las diferentes perspectivas, se encuentra con que la postura cristiana es la más razonable posible. Entonces, yo partí siendo ateo, y mi objetivo de comenzar a investigar filosofía y teología era desde un enfoque anticristiano, tremendamente anticristiano. ¿Mira? Entonces, para mí el convencimiento intelectual me llega en una situación en que yo estaba investigando para descubrir lo contrario. O sea, es algo así como que yo estaba yendo a matar al cristianismo intelectualmente hablando, y el Señor eligió tirarme del caballo y pues mostrarme que aquella verdad que yo buscaba estaba en aquello que yo pensaba que era la mayor mentira del mundo, porque yo presuponía que el cristianismo era la mayor mentira. Entonces, a partir de todo un proceso de investigación, me convenzo de la veracidad del cristianismo. Pero el cristianismo no es solo un asunto de verdad intelectual, sino es fundamentalmente un asunto de vida nueva en Cristo. A partir del convencimiento intelectual, comienzo ya a ver temas espirituales, o sea, a comenzar a leer la Biblia en una clave más espiritual, más devocional, y a comenzar a leer libros espirituales, y a comenzar a orar y meditar. Eso ya luego de mi convencimiento. Y es en medio de ese proceso, que duró aproximadamente como 3 meses, en que llega un momento de un cambio de mi corazón, un cambio de mi espíritu, un cambio de mi persona, ¿no? En un libro posterior, en el apéndice, bueno, contaré un poco más de detalles sobre mi proceso de conversión, pero eso, o sea, hay un primer momento que es el proceso de convencimiento intelectual, donde las emociones no tuvieron un papel particularmente importante. De hecho, mis emociones estaban en contra, porque lo que yo quería era que el cristianismo sea falso. Y luego, una vez dada la convicción intelectual, se fue dando la conversión espiritual. Y hubo un momento de quiebre, un día, una fecha de quiebre, en donde yo digo que sí, a partir de ese día hay un antes y después en términos de conversión. Como digo, en una obra posterior daré más detalles. Genio, genio, genio total.